gente linda, comienza Canarias de ida y vuelta. Buenos días amigos, nos encontramos felices de traerles un nuevo programa con el mismo compromiso de siempre. En este caso, lleno de cultura, costumbres, historia, música, datos curiosos y noticias de actualidad. Antes de seguir, nos gustaría recordarles que nuestro programa responde a la necesidad de llegar a todos nuestros socios, incluyendo a quienes no utilizan redes sociales, teniendo de esta manera la alternativa de salir al aire por Radio Carve AM850 y por YouTube como Canarias de ida y vuelta. Nos aseguramos cumplir con nuestro objetivo de difusión para así lograr una mejor y mayor comunicación. Bien, amigos, hoy le queremos hacer un breve homenaje al autor canario Pedro García Cabrera, de quien esta semana se cumplió aniversario de su nacimiento. Pedro García Cabrera fue un poeta y periodista español que formó parte de la reconocida generación del 27. Desde temprana edad tuvo contacto con los grandes clásicos de la literatura, tras las reuniones familiares donde se recitaban poemas de Rubén Darío o Gustavo Adolfo Bécquer. La obra de García Cabrera estuvo orientada al surrealismo y la mayoría de las veces tuvo como objetivo la crítica y denuncia social con respecto a lo que sucedía en su época. El trabajo literario del escritor se ha considerado como popular debido a sus características y alcance. El autor abarcó el desarrollo de varios géneros literarios, como la poesía, el artículo, el relato, entre otros, y todos coincidieron en el tema de la libertad. Por otro lado, Pedro García Cabrera también destacó en el mundo de la política a través de diversos cargos. Bien, vayamos al nacimiento y su familia. Pedro nació el 19 de agosto de 1905 en Valle Hermoso, La Gomera, Canarias, en un núcleo familiar culto. Sus padres fueron Pedro García Sánchez, maestro de enseñanza primaria, y Petra Cabrera Fernández, ama de casa. El escritor fue el mayor de los hermanos. La pasión y el talento de García Cabrera por las letras provino tal vez de las reuniones que su familia hacía en torno a la declamación de los versos de reconocidos poetas y las canciones de temas populares. Los romances, las coplas y la guitarra española fueron los complementos ideales. Ahora hablemos un poco de la educación. Los primeros años de educación primaria de Pedro García transcurrieron en Sevilla, ciudad a la que se mudó con su familia en 1913, cuando tenía 7 años. 2 años después regresó a su ciudad natal y continuó con sus estudios en un colegio privado. Durante los años escolares, García frecuentó las tertulias e intervino en las lecturas literarias. En 1921, por motivos de trabajo de su padre, la familia se fue a vivir a San Andrés, en Tenerife. Allí el poeta cursó el bachillerato en el Instituto General y Técnico de Canarias y lo terminó en el Segunda Enseñanza de Santa Cruz. Bien, sus primeras publicaciones. García Cabrera comenzó a publicar en el seminario La Voz de Junonia, en 1922, cuando apenas era estudiante de bachillerato. 3 años más tarde salió al público La leyenda del jilguero, su primer poema, en el periódico La Gaceta de Tenerife. En 1926, la revista Hespérides le abrió las puertas para publicar sus ensayos. Algunos títulos que allí se publicaron fueron ¿Es imperfecta la forma? Y Leyendo a Urrutia. Fue en ese tiempo cuando el escritor comenzó a desarrollar características vanguardistas y dejó a un lado los rasgos modernistas y románticos. Bien, Pedro y sus acciones políticas y sociales desde la escritura. En 1928 formó parte del colectivo artístico Paisajistas de Papel, donde desarrolló algunas parodias teatrales. 2 años después, junto a intelectuales de aquel entonces, fundó la revista literaria Cartones, cuya primera edición fue de 200 copias. Bien, en agosto de 1930, el escritor comenzó a dirigir el naciente periódico Altavoz, cuyo objetivo fue defender los derechos de la sociedad de Tenerife. Desde las letras, Cabrera luchó para que La Gomera tuviese el mismo desarrollo de otras localidades, desde lo educativo hasta las obras de infraestructura. En ese mismo año,
el espíritu político de Pedro García lo llevó a oficializar su militancia en el Partido Socialista Obrero Español. A partir de aquel entonces comenzó a ejercer cargos como consejero del Cabildo Insular de Tenerife, comisionado de turismo, entre otros. Durante 1932 y 1935, el escritor participó en la revista Gaceta del Arte, una publicación de carácter internacional cuyo objetivo fue conectar a los artistas locales con los avances europeos. El aporte de García Cabrera fue la conservación del dialecto, la cultura y la arquitectura. Ya cuando hablamos de García Cabrera y la Guerra Civil, el escritor viajó a Madrid en 1936 para asistir a la elección de Manuel Azaña. Luego, en julio, fue detenido. Lo trasladaron a un campo de concentración en Villa Cisneros, una localidad de Sahara Occidental. Fue puesto a trabajar en la construcción de vialidades. Un año más tarde se fugó junto a un grupo de prisioneros a Dakar y luego se fue a Marsella. Ingresó a España y realizó labores de inteligencia militar. Posteriormente sufrió un accidente que lo dejó grave y estando en el hospital conoció a la que sería su esposa, la enfermera Matilde Torres Marchal. Después de varios procesos penales, Pedro García Cabrera fue puesto en libertad en 1946 y en 1948 se casó con su novia Matilde. Los años sucesivos a la guerra significaron censura, pero el escritor continuó escribiendo y colaboró para varios medios impresos. En 1949 comenzó a escribir el poemario Entre cuatro paredes. Además, en 1951, en el diario La Tarde se publicaron algunos versos de Díaz de Alondra. El escritor se mantuvo activo durante los años siguientes escribiendo, dictando charlas y conferencias. En sus últimos años, el escritor escribió Génesis de esta sal y La Sal. 2 años después realizó un viaje a Suecia, donde escribió sus últimas obras. El año siguiente le otorgaron la Medalla de Oro de Tenerife, sin embargo, su salud ya se había deteriorado por un cáncer de próstata. Falleció el 20 de marzo de 1981 en Tenerife. Bien, pasemos a su estilo. El estilo literario de Pedro García Cabrera se caracterizó por el uso de un lenguaje culto y al mismo tiempo abstracto. Desarrolló sus escritos primero dentro del modernismo, para posteriormente pasar al movimiento de vanguardia y al surrealismo. Además, su estilo se vio marcado por la influencia de escritores como José de Esproceda, José Zorrilla, Ortega y Gasset y Ramón de Campoamor. Sus temas principales fueron la sociedad, la libertad, el paisaje y los elementos propios de su entorno, y también la rehumanización. García Cabrera empleó en sus poemas tanto versos de arte menor como de arte mayor. Posteriormente, los de métrica libre. Ahora les explicamos. El verso de arte menor es un verso que tiene entre 2 a 8 sílabas métricas, a diferencia del verso de arte mayor que tiene 9 o más. En sus creaciones también se puede observar el uso de la copla, el romance y la seguidilla. Además, se destacaron sus contenidos sociales y políticos. Bien amigos, ahora les compartimos fragmentos de sus poemas. Vida tendré mientras mi sueño viva, y su rumor levante mi palabra, desde los pies del agua sin fronteras hasta las sienes de la eternidad. Extraído de Piloto de mi muerte. Un día habrá una isla, que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisan sus orillas. Solo no estoy, están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza, aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, aquellos que no pierden el corazón y el rumbo de las tormentas, y los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva, y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar le pido a todos cuanto partan su pan en esta isla, que no sea silencio amordazado. ¿Al norte? Vamos al norte. ¿Al sur? Pues vamos al sur. Como sea sobre el agua, yo voy donde vayas tú. Extraído de Líquenes. Ahora amigos, cambiemos de panorama. Sigamos conociendo curiosidades que nos deparan nuestras islas. En este caso, el valor de lo artesanal y un festín para el paladar como ser la miel de palma. Uno de los tesoros de la gastronomía canaria, especialmente de La Gomera, es la miel de palma. Este es un alimento único
por su gran sabor y también por su alto valor nutricional. Es completamente natural, rica en azúcares y oligoelementos, así como en otros minerales, y puede llegar a ser mejor que la miel de abeja. La miel de palma es una especie de sirope que se obtiene de la savia de la palmera canaria. Tiene un sabor intenso y un color tostado, y es un ingrediente típico en muchos platos de la cocina gomera, y en todas las islas muy usado sobre todo en postres. Bien, ¿cómo se produce la miel de palma? Para producir este manjar, los guaraperos trabajan para recoger la savia, también llamado guarapo, pues se puede consumir como bebida. Estos cortan los brotes nuevos de las hojas de la palmera para llegar hasta el cogollo, que es blando y carnoso. Este se raspa hasta lograr que comience a drenar la savia de la planta y se recoge con una canaleta. Una vez recogido el guarapo, se filtra para liberarlo de impurezas y prepararlo para la cocción. Se debe hacer casi de inmediato porque si no, empieza a fermentar. Y es que gracias a la cocción se obtiene la miel de palma, ya que al hervir el guarapo se concentran los azúcares de la savia. El proceso de cocción debe ser lento y constante para que el producto pueda obtener las cualidades físicas que lo caracterizan. Durante este procedimiento se va formando un líquido espeso azucarado y sobre este una espuma que se debe retirar porque podría alterar el producto final. Es uno de los buques insignia de la cocina de La Gomera y sin embargo, aún entre los canarios, la miel de palma resulta a veces desconocida. Bien, pasemos a las propiedades nutritivas de esta riquísima miel de palma. Un reciente estudio realizado por los profesores de la Universidad de La Laguna muestra que las propiedades nutricionales de la miel de palma son mejores incluso que las de la miel de abeja. En concreto, dicha concentración es mucho mayor en elementos como el calcio, cobre, fósforo, especialmente el potasio y el zinc, que no se encuentra en la miel de abejas. Tampoco es de extrañar, pues casi todos los análisis muestran que las mieles de caña o de origen vegetal son nutricionalmente más completas. Aunque todavía están analizando la cantidad de proteínas y vitaminas de la miel de palma, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la concentración de estas sustancias también será mayor que en la miel de abeja. Bien, para cerrar este tema les contamos que las palmeras en Uruguay existen gracias a los inmigrantes canarios, pues fueron ellos quienes la introdujeron a nuestro país. Bueno, Rodri, ¿qué te parece si seguimos contigo? Contanos, ¿qué tenés para compartir? Hace 30 años, el estreno de la película Guarapo supuso todo un hito para el cine en Canarias. Se trataba de una película con una producción y una factura profesional que venía a demostrar que el sueño de generar una industria cinematográfica en las islas era posible. Gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas como el Ministerio de Cultura, el Gobierno Autónomo, los Cabildos de Tenerife y La Gomera o Caja Canarias, se pudo concretar una producción para la que se contó con profesionales del cine a nivel nacional, traídos de la península, pero también con muchos artistas y técnicos de las islas, con ese esfuerzo de ir creando la industria. La presentación de la película en Canarias supuso todo un acontecimiento. La temática de la película generó interés incluso entre espectadores poco asiduos a las salas comerciales, pero que veían en las imágenes de la pantalla un recuerdo de sus experiencias personales o familiares. La participación de uno de los grandes galanes del cine español, Juan Luis Galiardo, aquí haciendo de malo de la película, en su papel del cacique Don Luis, daba a la producción el toque de distinción y profesionalidad que necesitaba. Tiene otros actores procedentes de la península y destacándose dos actores canarios, el protagonista Luis Suárez y José Manuel Cervino como Don Virgilio. El resto del reparto se completaba con actores de las islas, muchos de ellos de trayectoria principalmente teatral e incluso actores no profesionales escogidos por dar el físico rural, sin tener que interpretar ningún papel sino el suyo propio. Fueron muchos los hombres que se prestaron para la escena final en la que todos esperan que Guarapo suba al barco rumbo a Venezuela. El silencio y el rostro de aquellos hombres no fue ensayado. Estaban sintiendo cada minuto. Parecían que iban a marcharse de verdad. Aquel silencio me puso y me sigue poniendo, al recordarlo, los pelos de punta. Fue
implacable, dijo un director del film. Lo que sí es importante resaltar es el protagonismo del acento canario en la película. La intención de los directores en todo momento fue que los actores hablaran con el acento natural de las islas, en lugar de neutralizarlo o castellanizarlo. Un recurso aún hoy impuesto a aquellos intérpretes que buscan salidas profesionales fuera de Canarias, pero que en el caso de Guarapo hubiese resultado ridículo. No tiene ningún complejo la película con la sonoridad del español canario, y esto le da mayor realismo. La historia de Benito nació como homenaje a todos aquellos emigrantes canarios que se aventuraron hacia tierras extranjeras en busca de una vida mejor, dejando atrás a familiares, amigos y todo el mundo que conocían. La pobreza, especialmente durante la posguerra, les situaba en alas de un destino incierto y del que muchos no regresarían. Las cartas que recibían de familiares y amigos desde América animaban a arriesgar todo patrimonio en un viaje de ida. La historia sigue vigente, no solo por los lazos familiares que aún existen entre Canarias y América, o todos aquellos que han tenido que emprender un viaje similar por culpa de la crisis. Muchos canarios han emigrado en los últimos tiempos a Alemania, pero también por otros muchos que llegan al archipiélago, huyendo también de situaciones de extrema pobreza, discriminación o guerras. Guarapo nos muestra una sociedad donde el señor era la punta de la pirámide social, dueño absoluto no solo de las tierras, sino también de los que las trabajaban. Un estado casi esclavista donde a veces el cacique podría tener momentos de solidaridad y pagaba una boda o un entierro, pero igualmente a su antojo disponía de las vidas de sus trabajadores como si de juguetes se tratase. El de esta película se pinta como un déspota, explotador y depredador sexual. A esto hay que sumar el contexto de estar en el periodo franquista, todavía con las heridas de la guerra civil sin cicatrizar y con una población sometida a la dictadura, incluso aunque estuviese en un territorio alejado de la península. Se describe en detalle el modo de vida tradicional y rural de La Gomera de los años 40 y la relación de cada estamento con la naturaleza. El pueblo llano mantiene un vínculo estrecho con el bosque, que es su fuente de alimento, y con el mar y las estrellas a las que recurren para hacer realidad sus sueños. Creencias populares, tratamientos medicinales naturales y medio ambiente confluyen en un estilo de vida. Personajes como el alcalde o el sargento de la Guardia Civil se muestran ajenos al entorno natural que les rodea, lo que también ayuda a marcar las diferencias sociales. Uno de los principales atractivos cinematográficos que siempre ha ofrecido Canarias ha sido la pluralidad de localizaciones con la que cuenta. Su valor como plató natural ha atraído a las islas muchas producciones extranjeras y nacionales, y actualmente este elemento supone uno de los principales motores de esta nueva oleada cinematográfica. Guarapo muestra estos parajes sin disfrazarlos. Una de las pocas producciones en la que las islas se han podido exhibir tal cual son. El paisaje en esta película es crucial, no es un componente meramente pictórico, sino que es un componente fundamental para la historia. La música mezcló elementos de vanguardismo musical con instrumentos tradicionales, reflejando toda una cultura popular en momentos clave como en la boda. En 1987 Guarapo demostró que el cine en Canarias podía ser industria. Al día de hoy, el sector sigue batallando por lograr ese objetivo con películas que salen adelante con el esfuerzo personal de muchos, pero sin un respaldo económico que permita a sus autores vivir de su profesión. La llegada de producciones nacionales e internacionales ha abierto más posibilidades en este sentido, pero al igual que el protagonista de Guarapo, muchos de los cineastas de las islas que han querido prosperar en su profesión no han tenido otra salida que emigrar en busca de sus sueños. Amparo quiere emigrar junto con Benito, pero él le insiste en que se quede en la isla. Esto ejemplifica de una manera bastante nítida el papel de las mujeres de hombres migrantes, o también denominadas como viudas blancas, durante la época franquista en las Islas Canarias, donde era, en la mayoría de los casos, los hombres los que conseguían salir de las islas en busca de una vida mejor para ellos y su familia, y eran las mujeres las que permanecían en el territorio insular canario a cargo de la casa
la familia y el trabajo, siendo para ellas estas islas el verdadero laberinto sin salida. Amparo, lejos de obtener la libertad al casarse con Benito, permanece atrapada ante un sinfín de represiones y violencias a la que ya estaba sometida, sumándole las nuevas condiciones que le esperan como futura madre y esposa. Al igual que su madre, Amparo se queda en la isla como viuda blanca, con la siempre incertidumbre de si las últimas palabras de su amado serán ciertas o no. Queda con la responsabilidad de sacar adelante a un nuevo ser y bajo la imposibilidad de rehacer su vida sexual y sentimental si Benito decide no volver. El peso del patriarcado, de la moral cristiana y del caciquismo recae una vez más sobre sus hombros. Desde hace aproximadamente 500 años, los vecinos de Teror guardan una devoción especial hacia la Virgen del Pino y los festejos en su honor se prolongan desde la segunda quincena de agosto hasta bien entrado septiembre. Asómate a tu ventana, cara de luna redonda. Así comienza la Isa de Candidito, canción atribuida a Candidito el de Teror, en cuyo honor este municipio del norte de Gran Canaria celebra cada año durante las fiestas de la Virgen del Pino un evento musical. En 1977, a los 92 años, fallecía en Teror un carpintero de buen hacer, excelentes dotes para la música, profundamente relacionado con los fastos y el quehacer diario de la Basílica del Pino, tan cercana a su casa que se diría predestinado a realzar tronos, vestir cruces en mayo o cantar himnos en honor a la Virgen. Candidito Ortega Hernández era mucho más. Director de la banda de música de la villa, vividor persistente de todo lo popular, un verdadero custodio de sones y tradiciones de la tierra que gracias a él pervivieron hasta el último tercio del siglo pasado. Por ello, la Escuela Municipal de Música de Teror, que lleva su nombre, es una buena muestra de que su presencia sigue ahí, enlazando el pujante presente de la música en la villa con las más profundas raíces de la cultura canaria. A finales de los años 60, y como continuación de una tradición parrandera que venía de años, una efervescencia por lo popular y la defensa de las tradiciones que también se estaba plasmando en otros muchos lugares de la geografía insular, con la aparición de diferentes grupos folclóricos, sirvieron de crisol para que las voluntades de unos cuantos preocupados para dar nueva vida a esas maneras y mañas de ser canario que estaban aún latentes, volvieran a revivir. Candidito mostró siempre una especial predisposición hacia la música, que se manifestaba desde la mañana hasta la noche, cantando instintivamente y memorizando cualquier melodía que le viniera a la cabeza. A los 13 años, la presencia durante varios meses en la villa de una verdadera invasión de intelectuales, políticos y familias burguesas de Las Palmas, llegadas a Teror ante el temor de una posible invasión norteamericana de las islas, trajo también al pianista y profesor del Conservatorio de Ginebra, Eduardo Boni, que no tardó mucho en apreciar estas cualidades en el muchacho y quiso llevarlo al Conservatorio de Milán para terminar de formarlo musicalmente. Chocó frontalmente con la negativa de su madre, que no entendía esos alejamientos de su progenie para ganarse el futuro, que por otras muchas razones tenía asegurado en Teror. Con ello, marcó el porvenir de Candidito, ligado desde entonces al valle terorense y en mayor medida a la vida musical que rodeaba las celebraciones religiosas del santuario y a la banda municipal, creada el mismo año de su nacimiento y que con distintos vaivenes motivados por razones políticas y familiares, dirigió desde 1928 hasta 1956. Por todo ello, cuando sobre 1975 un grupo de jóvenes interesados por las raíces profundas de nuestro folclore y tradiciones que Candidito atesoraba, llegaron hasta él buscando saberes, este no los defraudó. A ese grupo, luego bautizado como los Chicharrones, debemos la primera recogida y configuración de esa excepcional muestra de la cultura musical terorense, que es la Isa a Candidito, recopilada con otras muchas obras gracias a la paciencia, el tesón y la colaboración del ya nonagenario Candidito. Candidito murió cuando su famosa Isa comenzaba a vivir. Santiago Nuez, último director musical de Los Roneros, la llevó consigo cuando pasó a Los Gofiones y estos la grabaron por primera vez en 1982.
y así los aires musicales que Candidito custodiara y recuperara para el acervo cultural de toda Canarias pudieron seguir escuchándose aún después de su ausencia. Escucharemos por el grupo Garoé de Sociedad de Islas Canarias, basados en la versión del grupo Los Gofiones, La Isa de Candidito. Asómate a tu ventana, cara de luna redonda, el lucero que te ronda, lucero de la mañana. Asómate a tu ventana, cara de luna redonda, el lucero que te ronda, lucero de la mañana. ¿Para qué me acariciaste diciendo que me querías? ¿Para qué me acariciaste diciendo que me querías? Si en tu pecho se encontraba otro hombre que me ofendía, otro hombre que me ofendía diciendo que te quería. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? Y si quieres que te quiera sin que nadie te llegase a comprender, cuando quieras te preparas, que yo siempre estoy dispuesto para correr. Viva las canciones de Terón, viva la alegría. En la calle de Correos me compré unas zapatillas de charol y el delantal, el vestido blanco y la pañoleta para el carnaval. Mi corazón es un niño que siempre llorando está. Mi corazón es un niño que siempre llorando está. Y si le muestran cariño, más sentimiento, más sentimiento, ahí le da. Más sentimiento,
¿para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? Y si quieres que te quiera sin que nadie te llegase a comprender, cuando quieras te preparas, que yo siempre estoy dispuesto para correr. Viva las canciones de Terón, viva la alegría. En la calle de Correos me compré unas zapatillas de charol y el delantal, el vestido blanco y la pañoleta para el carnaval. Bien, en esta época donde el rol de la mujer sigue estando en constante cuestionamiento, seguimos adentrándonos en el mundo galdosiano, para poder descubrir y apreciar cómo este gran autor nos muestra su visión de las mujeres, teniéndolas siempre como protagonistas. Por esta razón, los dejamos con nuestra amiga y actriz canaria, quien sabe ponerle la piel a estos personajes tan únicos e interesantes. Sin más, te escuchamos, Hermi. Hola queridas, hola queridos, bienvenidos una vez más a esta parte, este apartado en el que hablamos del mundo de los autores canarios. Seguimos con Benito Pérez Galdós porque ciertamente no deja de sorprendernos de un personaje al siguiente, porque como saben, el mundo de Galdós rehuye de los estereotipos y de las dualidades reduccionistas. Ya hemos visto en múltiples programas cómo analizar a las mujeres de las novelas de Galdós desde una perspectiva de género actual e incluso pretender que la expresión y la valoración del marbete mujeres fuertes sea la misma hoy que cuando el escritor canario escribió novelas monumentales como la que vamos a ver hoy, Fortunata y Jacinta. Como lectora del siglo XXI, le estoy pidiendo a la ideología y a los personajes que habitan los textos galdosianos algo que ni siquiera me puedo exigir a mí misma. Mi feminismo, hasta mi imparcialidad, son aspiraciones intelectuales, afectivas e interpretativas llenas de lagunas. Porque realmente todos nosotros, también somos frutos de la educación recibida a lo largo de nuestros años de vida. Y esa educación tiene una marca que cada mujer y cada hombre que buscan la igualdad de modo responsable tratan de identificar, de construir, sin renunciar a obras mayúsculas que se han quedado impresas en las arrugas de nuestra frente, para lo bueno y para lo malo. En el caso de Don Benito, casi siempre la huella fue para lo bueno. Pese a ser un hombre de su época, desplegó una sensibilidad singular en sus retratos femeninos increíble. El buen oído y la capacidad de observación, ese afán por trazar el fresco de una sociedad plural, ajena a esa estilización que coloca en un segundo plano a los y las de abajo, el impulso democrático que subyace a su revisión de la gran historia y de las historias pequeñas, lo llevan a mirar con una mezcla de admiración y piedad empática en cada una de sus mujeres, en cada uno de sus personajes femeninos. Y tampoco estoy segura de lo que es hoy y fue entonces una mujer fuerte, la que es capaz de asumir sus vulnerabilidades y renegarse, la que lucha por su vida a cualquier precio, la que se aferra a su buena o mediana posición, caiga quien caiga, la que impone sus ideas, la que se adelanta a lo previsible respecto al deber ser de una mujer y rompe el molde, la que busca prosperar, la que imposta actitudes masculinas o aspira a colonizar espacios vetados como los despachos o el salón de fumar, la que cuida sin acomplejarse. De todas ellas encontramos en la bibliografía galdosiana y es posible que mi acepción actual de la fortaleza de una mujer le deba algo a los personajes femeninos
que el autor canario vio, recreó, imaginó, inmortalizó. Las mujeres en las novelas de Galdós son a menudo cuerpo, y es su cuerpo el que define parte de su territorio psicológico, su atractivo o su afán por aparentar, su fragilidad, su modestia, su sensualidad, su esterilidad también, incluso su deseo de escapar de la carnalidad para decantarse en mujer espiritual o sabia. Las mujeres hoy mismo seguimos siendo cuerpo, el cuerpo del amor, la conyugalidad, el adulterio, el cuerpo de la prole, el del trabajo, la conciliación tramposa y el cansancio, el agotamiento. Hoy vamos a hablar del delicado cuerpo de Jacinta, la mujer burguesa que come pajaritos fritos y no puede quedarse embarazada. En definitiva, cada una de estas mujeres son mujeres que actúan y en la elección de sus acciones yerran. Están vivas, ampliamente vivas. En Fortunata y Jacinta, los críticos coinciden en reconocer que Galdós escribió esta obra en la cima de su poder creador. Y el propio autor parecía consciente de ello. De ahí que, a pesar de ser un escritor de incontenible fertilidad, en esta ocasión emplease 1 año y medio en concluir el manuscrito de la novela. En este caso tenemos a 2 mujeres, 2 personajes protagonistas que se odian y se aman al mismo tiempo. Fortunata, la mujer del pueblo, instintiva y víctima de su propia fortaleza, y Jacinta, la hembra estéril, sensible hasta la obsesión y finalmente salvada por su instinto maternal frente al acoso de su propia clase. A Jacinta, que es presentada en el capítulo 4 de la primera parte, el escritor la esboza en 2 tiempos. Jacinta era una chica de prendas excelentes, modestita, delicada, cariñosa y además muy bonita. Sus lindos ojos estaban ya declarando la sazón de su alma o el punto en que tocan a enamorarse y enamorar. Jacinta era de estatura mediana, con más gracia que belleza, lo que se llama en lenguaje corriente una mujer mona. Su tez finísima y sus ojos que despedían alegría y sentimiento componían un rostro sumamente agradable. Y hablando, sus atractivos eran mayores que cuando estaba callada, a causa de la movilidad de su rostro y de la expresión variadísima que sabía poner en él. Sabía triunfar del amaneramiento con el arte, y cualquier perifollo anunciaba en ella una mujer que, si lo quería, estaba llamada a ser elegantísima. Por su talle delicado y su figura y cara porcelanescas, revelaba ser una de esas hermosuras a quienes la naturaleza concede poco tiempo de esplendor y que se ajan pronto, en cuanto les toca la primera pena de la vida o la maternidad. Esta obra, Fortunata y Jacinta, está considerada la narración más importante en lengua española después del Quijote. Ninguna obra española de los siglos XIX y XX refleja mejor que esta el momento en que la burguesía asumía el control político y social de la nación, al tiempo que en Madrid, protagonista indiscutible, adquiría el perfil de una urbe moderna. Así que nuestro querido Galdós recoge aquí el palpitar de una época, dando lugar a una de las novelas más conmovedoras de la historia de la literatura española. Como novela representante del movimiento, leer Fortunata y Jacinta es leer sobre un contexto preciso y unos personajes que siempre, dentro de lo posible, mueven sus destinos a partir de las tendencias sociales y las características sociológicas de la época. En concreto, el contexto predilecto de Galdós, aunque era canario de nacimiento y allí vivió toda su infancia y parte de su adolescencia, es Madrid. Ese Madrid donde los barrios poseían un alma más próxima al pueblo que a la urbe, donde las personas tenían
un conocimiento y relación concreta con su entorno físico, con su ambiente y su posición social. Y los oficios y el comercio tenían una conexión clara con lo rural que entonces caracterizaba su entorno inmediato. Y sin más, vamos a descubrir un poco más de Fortunata y Jacinta. Una novela en la que uno de los personajes principales es Juan de la Santa Cruz. En su época de estudiante, Juan emprende un viaje en visita de un viejo amigo, en el cual conoce a una hermosa joven descendiente de una familia humilde. Se encapricha por tener un amorío clandestino con ella, relación que duraría muy poco, ya que Juan se aburre de la rutinaria relación y termina por abandonarla. A su regreso, la madre de Juan lo compromete en matrimonio con una de sus sobrinas llamada Jacinta. Entonces empiezan una vida juntos como esposos, pero al paso del tiempo se dan cuenta de que Jacinta no puede quedar embarazada. Noticia que empieza a ser preocupante para toda la familia y en especial para la misma Jacinta. Un día se encuentra Jacinta con un joven llamado Ido del Sagrario, un joven pobre de quien Juan siempre solía burlarse. Él, al enterarse de que Jacinta no podía quedar embarazada, decide contarle que existe un hijo de su esposo Juan. Noticia que a Jacinta le emociona y se ilusiona con la idea que podría adoptar a un hijo de su marido. Jacinta, muy emocionada, llega con una de sus vecinas llamada Guillermina, a quien ella le cuenta la noticia, y ambas deciden ir por el niño, quien está a cargo de un tío de Fortunata llamado José, quien termina vendiéndole el niño a Jacinta. Jacinta, muy emocionada, llega con su esposo y le cuenta lo que pasó, pero al final se da cuenta que todo era una mentira, ya que Fortunata sí había tenido un hijo de Juan, pero el niño murió cuando él ya estaba casado con Jacinta. Fortunata, mientras tanto, ya había tenido muchas relaciones en las que, por una u otra razón, todo salía mal y terminaba separándose de sus amantes. En su última relación, su amante decidió llevársela a París, pero de nuevo sucede que las cosas no funcionaron y ella decidió regresar a su lugar de origen. Juan, al enterarse del regreso de Fortunata, cuenta que empieza a encapricharse con ella. Idea un plan para poder conquistar a Fortunata otra vez. Poco a poco acaba por conquistarla. Pero con el tiempo, Juan, este hombre tan caprichoso, vuelve a aburrirse de Fortunata y termina por abandonarla por segunda vez, cuando Jacinta, su mujer, se entera de que mantiene un amorío en secreto. Al cabo del tiempo y tras aventuras y desventuras, Fortunata decide retomar su amorío en secreto con Juan. Y en dicha relación, Fortunata queda embarazada. Pero no contaba con que Juan volvería a ser de las suyas y terminaría por abandonarla. Al final, Juan termina diciéndole la verdad a su madre y a su esposa Jacinta de que el hijo de Fortunata es de él. Así que él termina perdiendo el favor de su esposa. Y tanto Jacinta como Fortunata se terminan dando cuenta de que ambas se equivocaron y tomaron malas decisiones. Como hemos escuchado, el argumento no resulta muy original. En realidad es el más viejo del mundo. Las relaciones humanas, el amor, el adulterio, el engaño. Como en otras novelas decimonónicas, el autor se explaya relatando ese argumento. A decir verdad, bastante escaso, con escenas larguísimas, llenas de diálogos también muy extensos que denotan a los personajes y a sus idiosincrasias. Jacinta está tan desesperada por tener un hijo que se ilusiona incluso con el supuesto hijo de Fortunata y de su marido, al que desea adoptar como propio. Así que hoy, queridos, queridas, nos vamos a centrar, como hemos dicho, en Jacinta, que ya hemos visto que es una joven de clase alta, con unos conocimientos que le han inculcado muy tradicionalistas y conservadores. Tiene la cabeza muy en su sitio y cumple perfectamente su papel dentro de la sociedad burguesa. Tiene algunos pensamientos muy arraigados que se alejan de la realidad, pero que ella se niega a trastocar. Es una mujer que parece fría, curiosa y envidiosa.
Se obceca con una de sus apetencias mayores dentro de su vida, tener hijos, pero no los puede concebir y eso le desquicia. Es una mujer que no tiene gran curiosidad por conocer mundo y por todas las cosas que le rodean. Tampoco le interesa mucho probar nuevas sensaciones. Acepta el papel que le toca cumplir dentro del marco social. Su matrimonio con Juanito es de interés entre familias, algo muy habitual entre familias de clase alta. Y aunque la familia de ella no es rica e incluso pasaban apuros económicos, siempre iban bien vestidos. Cada uno de sus hijos, cuando salía a la calle, iba perfectamente vestido, aunque en casa apenas tuvieran unas zapatillas. Jacinta ha recibido muy buena educación, tiene un lenguaje acorde con su nivel social y cultural y actúa como una señorita refinada, guardando las formas, siempre al lado sin separarse de su marido. Tiene sentimientos de envidia hacia otras personas que pueden concebir hijos, mientras que ella carece de esa virtud y se amarga por ello. No realiza nunca gestos groseros, y aún menos en público, o en el caso de que les pudiera ver alguien. Por supuesto, los problemas jamás debían de salir a la luz, sino que deberían quedarse única y exclusivamente para la familia. Bien, Hermi, con lo que nos contás, reflexionamos sobre la cruel realidad o verdad en donde la mujer es desdichada por escuchar a su corazón y sus sentimientos, lo que genera que salga herida por no darle lugar a la razón, y de esta manera el hombre se aprovecha de esta vulnerabilidad femenina. Continuamos escuchándote. Y sin más, demos paso, abramos el telón para descubrir a nuestra querida Jacinta. La vida se ha detenido aquí. No hay nadie en esta casa. Estamos fuera, en otra parte, en el otro extremo del mundo. Desde que sé que me engañas. No digas nada. Te aborrezco. ¿O seguiré a aborrecerte? Separémonos. Esto ya no tiene sentido. Juan, ven aquí. Más cerca. Abrázame. Te quiero. Te deseo. Juan, ¿dónde está ella ahora? Contesta. Has estado encerrado con ella. Desde que nos casamos, hace ya 2 años, estás siempre con ella. Ahora mismo está aquí, entre los dos, en nuestra propia cama, separándome de ti. Confiésalo. Confiésalo. Ella está aquí. Buscas protegerla con silencios, guardarla en el recuerdo, pero yo la destruiré. Ya tengo un arma y una poderosa razón para usarla. Sigue hablándome de ella. Ella ya pertenece al pasado, un pasado infamante. ¿Sabes? Fortunata ha muerto y yo soy Jacinta, tu mujer. Estréchame en tus brazos a mí, a tu mujer. Está bien. Sigue. Sube aquellas escaleras de piedra. Sube hasta lo alto, hasta encontrarla. ¿La ves ya? Sí, ahí está, sorbiendo un huevo. Babeante, pringada, obscena. Entra con ella en la buhardilla. Quiero veros otra vez. Tal como me lo describiste la misma noche de nuestra boda. Os estoy viendo ya, revolcándoos como gusanos, como perros a los que el deseo sorprende ante la mirada de todos. ¿Pero qué quieres? ¿Quieres desesperarme? Si pudiera saltar de esta agonía aquella llama. Comencemos. Otra vez, como tantas veces. Venga, yo soy ella. Desde que nos casamos, nuestra vida ha tenido un solo objetivo: revivirla a ella, aquí, cada noche.
Pero hay algo que no sabemos. ¿Cuál es el hombre que ella amaba en ti? ¿Cuál es el que debo invocar esta noche? ¿Y ahora? Si en mis brazos tú la revives, ¿en brazos de qué hombre te estará reviviendo ella a ti ahora? ¿Eh? Y esto es solo el comienzo, porque desde ahora te iré descubriendo una Fortunata que tú no conoces. Yo, Juan, voy a tener un hijo. ¿Que voy a tener un hijo? Sí, ese hijo tuyo, con Fortunata. Y lo querré como si fuera mío, porque es hijo tuyo, Juan. Pero tú tuviste un hijo con Fortunata, ¿no? Cuando nos casamos, ella estaba encinta o fue después. ¿Y por qué estás tan seguro de que ese niño no es hijo tuyo? ¿Tú fuiste al entierro? Eres un monstruo. Me has engañado. Pero tú, Juan, tú me quieres. Me das miedo. Vete. Vete. Pues si no te vas, déjame salir. No quiero pasar la noche contigo a solas. Si pudiera, la mataría. Dime dónde está. Juan, ten piedad, dime dónde está. Juan, hemos crecido juntos. Te conozco como la palma de mi mano. Quieres eludir toda responsabilidad, como siempre y en todo. Tú eres el único culpable. ¿Que yo te atrapé? ¿En qué red te atrapé yo? Me atrapaste tú en tu red. Yo daría mi vida por tener un hijo. Aquí está. Fortunata. Yo velaré por tu hijo y por ti. No temas. Tome al niño y llévele a mi casa. Ya está todo arreglado. Le juro que velaré por su hijo. Lo juro. Tu vida no ha sido inútil. Gracias por todo. Incluso por lo que nunca sospechaste. Nos unen lazos vergonzosos. Lo que tú enseñaste a Juan, lo que yo aprendí de él. Nunca quisiste aceptar que yo le amara tanto como tú. Le he amado más y le amaré mientras viva. Y aún después de muerta, le seguiré amando. ¿Sabes cuál es mi deseo más ardiente? Que me necesite. Tú esto no lo habrías comprendido. Has amado en él tan solo su cuerpo y yo todo él. Cantando saldré de aquí, porque entre el remordimiento por tu muerte y la alegría del hijo, lo de Aurora, lo de esa amante, se acabó. Tú no lo sabías, ¿verdad? Yo, desde antes de que sucediera, porque fui yo misma la que, sin ellos advertirlo, les empujé a uno en brazos del otro. Aurora y todas las que hubiesen sido precisas para arrancarlo de ti. Quiero estar a solas con ella, que nadie entre aquí. ¿Ves ya cuál va a ser nuestro futuro? Felices los tres, gracias a ti, los tres. No lloro porque estés muerta, lloro porque estás viva y lo estarás siempre, siempre. Y yo la amaré desesperadamente sabiendo que durante toda la vida, cuando me posea y grite Jacinta, estará pensando en ti, poseyéndote a ti, gritando en lo más profundo de sí mismo, Fortunata, Fortunata. Estamos fuera, Juan, en el otro extremo del mundo. Tus juegos monstruosos se han apoderado de mí y me gustan ya más que a ti, Juan. Ven más cerca, abrázame. Te quiero, te quiero, te quiero y siempre te querré.
Sí, ya sé que normalmente los personajes femeninos que suelo hacer y que me encantan son esas mujeres fuertes, resueltas. En este caso, ella sigue atada a Juan, a pesar de su adulterio, a pesar de los pesares. Y bueno, hay que entender su educación, hay que entender muchísimas cosas de esa época para entender a Jacinta. Y de alguna manera ella defendía ante todo su papel de mujer en esa sociedad. Y hay que ver cómo se centraba justamente en aquello que no tenía, ¿no? Como era el poder tener hijos y que su marido, su hombre, la amara. Así que hoy creo que lo mejor es centrarnos en aquello que sí que tenemos, en nuestros familiares, amigos, en este día maravilloso para celebrar que estamos vivos, vivas, y para celebrar que tenemos todo aquello que nos pueda hacer inmensamente felices. Eso es lo que deseo para cada uno de ustedes. Feliz día, queridos, queridas. Un abrazo enorme desde la islita de Gran Canaria. Muchísimas gracias, Hermi, por seguir acercándonos el mundo literario de Galdós, tan antiguo y a su vez tan actual. Hermosa interpretación como la que nos tenés acostumbrados. Esperamos ansioso descubrir un nuevo personaje la próxima semana. Un abrazo apretado. Cambiando de temas, amigos, les comentamos que con el calentamiento global, el aumento del nivel medio de temperatura del planeta, provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, derivadas de la actividad humana, está provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. No hay parte del mundo que no sufra de las consecuencias climáticas. En nuestro país, por ejemplo, estamos viviendo un invierno un tanto peculiar. Tanto es así que tenemos días que la temperatura ha llegado a los 24 grados y en cuestión de un rato desciende 10 grados. Esto afecta el área agrícola, alterando su ciclo normal de producción, lo que implica una consecuencia para el sector ganadero, ya que el alimento natural, es decir, nuestras praderas, se ven afectadas. No es menor dejar de mencionar todas las afecciones a nivel respiratorio que este cambio brusco de temperatura provoca en las personas. La península española no escapa a este fenómeno, en donde enfrentan altísimas temperaturas llegando a más de 40 grados Celsius, algo insoportable para la vida diaria. Y algo aún más raro es el caso de lo sucedido en las Islas Canarias, caracterizadas por sus agradables temperaturas, lo que hace que se diga que viven como en una eterna primavera. Esta última semana se enfrentaron a muy altas temperaturas, pasando los 40 grados, algo no comunes para esta región. En Gran Canaria, Tenerife y La Palma fueron las más afectadas con temperaturas perjudiciales para la salud, pero debido a ese mismo calor se generaron terribles incendios en la isla de La Palma. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y todos los buenos augurios para que pronto puedan recuperar su equilibrio medioambiental propio de las islas. Un fuerte abrazo a los damnificados y esperemos buenas nuevas a la brevedad. Amigos, hemos llegado al fin del programa, pero no queremos despedirnos sin antes saludar a nuestro amigo e historiador José Ismael Rodríguez, quien no pudo acompañarnos hoy. Te extrañamos y esperamos con ansias al próximo sábado. Bien, amigos, recordarles que nuestro programa está realizado íntegramente en nuestra institución Sociedad Islas Canarias. Quienes participamos lo hacemos de forma totalmente honoraria, no recibimos financiación económica de ninguna institución pública ni privada. Contamos únicamente con el apoyo exclusivo de los integrantes de la Sociedad Islas Canarias y sus amigos y allegados. Gracias por acompañarnos, será hasta la próxima semana con más Canarias de ida y vuelta.